Muy buenas noches, amigos, bienvenidos formalmente a Iluminada la Entrevista. Agradecida de poder compartir con todos ustedes, agradecida inmensamente de nuestros amigos de CDN Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos. Iniciando este programa Iluminada la Entrevista, lo hacemos de la mano de un joven que ha trabajado durante muchos años para destacarse. Un joven que ha estado en diferentes posiciones, pero no quiero abundar mucho. Yo quiero presentarles a mi querido amigo Rafael Paz, que me honra en este primer programa de Iluminada la Entrevista. Bienvenido, Rafael. Hola, Iluminada, qué placer estar aquí contigo en esta primera entrega de Iluminada la Entrevista. Un verdadero honor ser tu primer entrevistado. ¿Dónde nació, dónde creció, dónde estudió Rafa Paz? Bueno, yo nací en Nueva York. ¿Serio? Sí. Aunque crecí en Monte Plata. Ok. La provincia de Esmeralda, donde cursé estudios básicos de educación y bachillerato. Y llegué a la capital para la universidad. Ya tengo más de la mitad de mi vida viviendo en el Distrito Nacional, aproximadamente 24 años. Estudié en UNIBE, Derecho. Fui presidente del Comité de Estudiantes de Derecho de UNIBE. De hecho, fui su presidente fundador. Participé en muchísimas organizaciones sociales, Jóvenes Unidos por un Estado Sano, el Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado. ¿Cómo? Correcto. Y con un activismo social importante que me permitió conectarme con, digamos, las bases intelectuales, académicas, del movimiento social juvenil en el Distrito Nacional y participar en espacios incluso de protesta como fue la otra feria en el año 2006. Donde un grupo de jóvenes decidimos mostrar una cara distinta de la República Dominicana. Recuerdo que fue un momento aguerrido porque la policía nos prohibió hacer la actividad y nosotros plantamos cara y junto a activistas sociales importantes que se congregaron allí para solidarizarse con nosotros, hicimos un evento que no era lo que pensábamos originalmente, pero que mandó un mensaje de jóvenes comprometidos con el futuro del país. Nosotros comenzamos a ver el rostro de Rafa Paz en el sector privado y vimos a un joven, bastante jovencito en el 2013, siendo vicepresidente del CONEP. ¿Cómo llegas al CONEP y cómo te sentías tú con esa responsabilidad tan grande, siendo tan joven? Mira, a la gente normalmente le gusta ver la última fotografía de la película, pero todo tiene un origen. Así es. Yo me gradué de abogado, fui a la Suprema Corte de Justicia. ¿Con cuántos años? Con 22 años. Ave María. Correcto. Y me tocó ser el abogado que manejaba los temas de asuntos públicos de la Dirección de Políticas Públicas de la Suprema Corte. Allí tuve que hacer un diagnóstico del Congreso, conocerlo por dentro, cómo funcionaba, todos sus organismos técnicos. Eso me dio un conocimiento privilegiado. Y luego me fui a la Junta Central Electoral. Ahí conocí el sistema de partidos por dentro y el sistema electoral, toda la parte de derecho contencioso electoral, todo lo relativo al proceso de organización de las elecciones, y luego pasé entonces al Congreso Nacional para la reforma de la Constitución del año 2010. Con la reforma del 10 comencé a interactuar con los sectores de la sociedad, porque me tocó redactar el borrador del reglamento de la Asamblea Nacional. Cómo iba a operar la Asamblea Nacional, que era una experiencia, vamos a decir, novedosa, porque hasta ese momento las reformas constitucionales eran de pocos artículos. Sí. En la reforma del 10 fue una revisión integral de la Constitución, que requirió 2 lecturas, procesos nuevos dentro del Congreso, y ese conocimiento, y el conocimiento ha sido clave en mi desarrollo en la vida, fue lo que me permitió comenzar a interactuar con sectores importantes, con los senadores, con los diputados, con el sector empresarial, con la sociedad civil, y en ese ejercicio de explicarles cómo iba a ser la reforma me convertí en un interlocutor. Ya para ese momento yo era asesor de la Comisión de Estilo de la Asamblea Nacional y luego terminé siendo asesor del presidente y el vicepresidente de la Asamblea. Y eso me dio una interlocución en la discusión de temas claves. Entonces, ¿qué ocurre? En la reforma del 10
se había eliminado el derecho de libre empresa en la República Dominicana, en la primera lectura de la Constitución. Eso obviamente alarmó al sector privado y como ya yo tenía un vínculo, una línea de comunicación, fui el actor clave en el consenso con los tres partidos para que ese derecho fuera reincorporado en la Constitución. Recuerdo que el borrador de artículos lo redacté de mi puño y letra y lo llevé a consenso con los tres voceros de la mano de Julio César Valentín y de Reinaldo Pared Pérez. Entonces, obviamente eso me dio un nivel de valoración dentro de un sector importantísimo para el país y eso sentó las bases para que después se me invitara a entrar al CONEP a una posición que eventualmente tendría vocación de suceder a quien era entonces vicepresidente ejecutivo. La situación del querido Fran Castillo se complicó en términos de salud y a los 4 meses me hicieron director ejecutivo de la institución. Ya a los 2 años era el vicepresidente ejecutivo y me tocó liderar un gran proceso de transformación y modernización del CONEP, que se convirtió en términos prácticos en la vanguardia del sector empresarial y se rompió algo que existía hasta ese momento, que era la atomización de las asociaciones empresariales. Cada una tenía una línea de comunicación diferente, chocaban públicamente, habían diferencias importantes y con el nuevo modelo de gestión que implementamos de la mano de una nueva generación de empresarios, encabezada por Manuel Díaz, Ligia Bonetti, etcétera, construimos un sector empresarial coherente, proactivo, dinámico, que junto a instituciones claves como lo era la IRD, la Asociación de Industrias, vamos a decir, marcaban la pauta del empresariado y eso obviamente me dio un nivel de visibilidad. Yo gané mucha legitimidad frente a los empresarios y me convertí en un vocero del empresariado con mucha fuerza. Pasas del sector privado, ahora que relatas todo ese camino que a veces la gente cree que es verdad, que llegan y te posicionan y ya, y llegaste porque sí. Sin embargo, aquí has relatado un camino bastante interesante. Ya habías tenido contacto con la política, pero ¿cuándo entras formalmente al Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cómo entras? ¿Cómo se da ese acercamiento tuyo del sector privado, abogado, con tu experiencia en el CONEP, ya a ser parte de un partido político? ¿Cuándo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? Si tú me permites, yo quisiera relatar una parte importante antes de entrar a la parte política. Claro que sí. Cuando sentí que había concluido mi tiempo en el CONEP, que ya eran 6 años como vicepresidente ejecutivo, recibí la invitación del presidente Medina de incorporarme a su gobierno. Por una razón fundamental. Okay. Había una diferencia diametral entre el empresariado y el gobierno en ese momento y las relaciones no eran buenas o no eran óptimas. Y el presidente quería articular una estrategia de competitividad. Y necesitaba a alguien que conociera el sector empresarial y que conociera el Estado. Mi entrada al gobierno lo que implicó fue la entrada a una mesa de trabajo de los 9 empresarios más importantes de la República Dominicana y 40 otros empresarios que de manera colectiva comenzamos a trabajar en una agenda de competitividad, a consensuarla con el presidente y avanzar en reformas internas importantísimas. Nunca en la historia institucional de la República Dominicana, empresarios de la categoría de Felipe Vicini, de Ligia Bonetti, de Fran Rainieri, de Luis Molina Checar, de Manuel Alejandro Grullón, de Fernando Capellán, de Pedro Brache y José Miguel González Cuadra se habían sentado de manera regular en una institución del Estado con alguien que no fuera el presidente de la República a trabajar temas de agenda y a consensuarlo. Eso le dio un nivel de fortaleza a la agenda de competitividad inusitada y esa fue una gran contribución que hicimos para una relación armoniosa en un momento muy difícil de la sociedad dominicana, porque era el momento donde estaba la marcha verde, donde muchos sectores sociales estaban, digamos, sí, cuestionando al gobierno. Crítico hasta cierto punto. Y nuestra incorporación significó, vamos a decir, ese elemento de legitimidad con un sector clave de la sociedad. Y un acercamiento sumamente importante. Correcto. 110 medidas que se tomaron a favor del desarrollo económico, empresarial y competitivo de la República Dominicana. Un legado incuestionable que quienes hoy gobiernan prefieren no mencionarlo porque entonces tendrían que reconocernos. Eso no es propio de la política. Mira, al PLD, cuando
entré al comité político del PLD, ya tenía 22 años siendo miembro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo va a ser? Espérate, Rafa. Vamos por parte. Ese joven súper preparado que estaba en el sector privado, trabajando como abogado, luego entra al CONEP, logra pues muchas cosas que ya hemos compartido. ¿Ya estaba inscrito en el PLD? No solo inscrito, ya yo tenía una historia de trabajo importantísima. Yo entré al PLD a los 14 años. E hice de todo lo que hace un militante político. Desde pegar afiches. ¿Qué es todo lo que hace un militante político? Cuéntame. Dar toques de banderas. Pegar afiches, banderas, ¿qué más? Marchas, reuniones, caravanas. Reuniones, caravanas, de todo. Dirigí la campaña de juventud de la provincia de Monte Plata en el año 2010. En el 2004 fui parte del Comité Nacional de la Juventud en la campaña del doctor Leonel Fernández. Y participé y me destaqué en la provincia de Monte Plata originalmente, que fue donde agoté mis años mozos, ¿verdad? Y todo eso no lo sabíamos, o por lo menos no lo teníamos muy claro. Mira qué es lo que pasa, es que la gente normalmente le pone atención a los altos dirigentes. Yo era todo menos un alto dirigente en ese momento. Yo era un joven, era un muchacho, por decirlo de alguna manera. Y lamentablemente en el Partido de la Liberación Dominicana, a partir de la llegada en al poder en el 2004, se congeló la organización. Entonces no había manera ni de hacerse miembro del Comité Central, ni de ser presidente de intermedio. O sea, no había manera de usted movilizarse hacia arriba e irse destacando en la institucionalidad. Y como yo no participé del gobierno sino hasta el año 2017, tampoco tuve un rol de Estado que me permitiera proyectarme públicamente como miembro del PLD, sino que estaba en espacios de la sociedad. Porque si me fijé un objetivo en la vida fue construir fortaleza en la sociedad para después, con la legitimidad social, entonces hacer, digamos, ya una carrera electoral, partidaria, de mayor perfil, pero ya habiéndome validado frente a la sociedad como profesional, como dirigente comunitario, como dirigente estudiantil. Rafa, en el PLD logras escalar hasta el punto de llegar a ser parte del órgano más importante del partido, en ese momento más importante del país. No hay dudas de eso, pero mucha gente dice que te regalaron esa posición, que te brindaron la oportunidad de estar en el comité político. Yo quiero saber cómo llegas hasta esta posición, si ciertamente te han regalado tantas oportunidades, pero eso lo vas a responder luego de la pausa. Quédese con nosotros porque estamos en esta primera entrevista de Iluminada con Rafael Paz, que tiene mucho que contarnos. Ya hemos conocido información que la verdad no imaginábamos y yo sé que usted va a enterarse de mucho más. Así que muchas gracias por continuar con nosotros en Iluminada la entrevista, en esta primera edición que hacemos con un amigo querido muy especial. Rafa, dicen que te regalaron la posición en el comité político, que fuiste un afortunado, que fuiste un consentido. ¿Qué de cierto hay en todo esto? Bueno, yo me considero ser afortunado y hay mucha gente que me ha consentido en la vida, especialmente caramba. mi familia. Pues hay razón entonces. No, pero en la parte política todo lo que he logrado ha sido el resultado del trabajo y de gente que ha creído en mí. Y yo valoro mucho el que cree en las personas, sobre todo en los jóvenes. ¿Cómo llegas al comité político? Con votos. Como todo lo que he logrado en mi vida. ¿No te posicionaron, no te señalaron y dijeron, Rafa va para el comité político? No. ¿No fue así? No, yo desafié a 3 formidables candidatos a senadores o precandidatos a senadores que tenía el PLD en la capital, en un momento donde la ciudad reclamaba juventud y nuevas ideas. Y bajo el lema del juego cambió, lancé una candidatura a senador, una precandidatura en la que pocos creían, pero con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con el apoyo de muchos comunicadores, de muchos líderes de opinión, de muchos empresarios, de personas que conocieron nuestra trayectoria social de más de 10 años, rindiendo frutos para la sociedad dominicana, decidieron y apostaron a nuestro proyecto. Y con 56,000 votos le gané a personas de la categoría de Roberto Salcedo,
de Guarocuya Félix y de José Manuel Hernández Peguero, que la mayoría o todos tenían el apoyo de las corrientes principales del partido en la capital. O sea, vamos a dejar algo claro aquí, porque esto lo está viendo el país y el mundo. A Rafael Paz no le regalaron la posición en el comité político. Rafael la ganó con votos de los mismos PLDistas. Correcto, pero antes de ser miembro del comité político, ya yo había ganado una precandidatura a senador con 56,000 votos. Luego fui candidato a senador. ¿No te en señalaron? La coyuntura más difícil, claro que no, yo gané. Lo que pasa es que los triunfos son de mucha gente, pero las derrotas son individuales. Después que yo gané, todo el mundo me había apoyado. Incluso los que apoyaban visiblemente al otro me dijeron, había un dirigente de la capital que me dijo, miembro del comité político del PLD, Rafaelito, yo realmente no me metí en ese proceso, porque si yo me hubiera metido, tú sabes que el resultado hubiera sido diferente. A ese nivel. Pero le ganamos a las estructuras tradicionales, a los que no creían en la juventud, a los que creían que había que tener 20 años en el escenario político para poder ostentar una representación, y gané en unas primarias abiertas donde votaron gente que no eran miembros del PLD. Y el voto clave que me llevó a ser candidato fue el voto de la juventud y de la mujer, que siempre fue el que más apostó por nosotros. Luego fui a una contienda como candidato a senador difícil, en una coyuntura donde la ola favorecía a la candidata de la oposición en ese momento. Sí. Pero logramos el mayor porcentaje de PLDista alguno en la capital, casi 150,000 votos, con más de un 35% por encima del candidato presidencial del partido y 40,000 votos más que el candidato alcalde de aquel momento, que era Domingo Contreras. Rafael Paz sacó más votos que el candidato presidencial del PLD. Eso es así. Y con recursos limitados, porque lamentablemente no recibimos el apoyo que correspondía, y eso limitó nuestras posibilidades. Mientras la candidata de la oposición tenía vallas desde noviembre, nosotros no pudimos poner vallas sino hasta 2 meses antes de las elecciones, sí, por falta de recursos. Y la gente se preguntará, ¿pero cómo? Si el PLD tenía todo el poder en ese momento. Bueno, porque habían personas ahí que entendían que nosotros no debíamos ganar la senaduría. Y esa es la realidad. Ahora, yo lo entiendo. Es difícil que un joven de 35 años, como tenía yo en ese momento, ostentara la candidatura a senador que correspondía antes al secretario general del partido. Entonces, era un proceso de rompimiento. Pero, como soy un estudioso de la historia, ese tipo de cosas las asumo como natural, y a la política y a las elecciones se va a ganar y a perder. Además, en política no se pierde, se acumula. Y ese trabajo acumulado de proyección nacional, porque una candidatura a senador en la capital se proyecta al país entero. Eras conocido en el país completo, hay que decirlo. Completo. Entonces, eso nos convirtió en un referente de la renovación del PLD. Y cuando se aperturó el proceso para la entrada de 300 nuevos miembros del Comité Central, nos inscribimos. Logramos el apoyo, un apoyo descomunal que nos hizo el 4º más votado a nivel nacional, el 1º más votado del Gran Santo Domingo. Y luego de ahí, cuando llamé a los compañeros del Comité Central para agradecerles su apoyo, me decían, ahora tienes que aspirar al comité político porque tú eres una de las caras de la renovación del partido. Tenemos que desplazar a esa vieja guardia. Entonces, ese sentimiento fue creciendo. Y cuando ya habían más de 150 dirigentes del Comité Central que me habían manifestado de manera espontánea su apoyo, salí a recorrer las provincias. Visité 27 provincias, hice más de 700 llamadas. Antes de aspirar al comité político. Esa fue la campaña al comité político, porque gané la campaña al Comité Central como 4º más votado, 1º más votado del Gran Santo Domingo, y por ser animado por los compañeros de las provincias fundamentalmente, planteé mi aspiración al comité político. Cuando me voy a inscribir, entonces recibo una llamada de 2 miembros del CP vigente en ese momento, en representación de 18 miembros del comité político. Me dicen, te estamos llamando para decirte lo siguiente: hoy hay consenso alrededor de una candidatura tuya en el 24, pero si te inscribes al comité político, se va a romper ese consenso y vas a perder ahora el comité político y vas a perder en el 24. Y yo le respondí como Julio César cuando cruzó el Rubicón. Le dije, la suerte está echada. Hay una expresión real que quiere una renovación en el partido y yo no tengo miedo. Me inscribí y gané en la posición 35 con 456 votos en contra de las estructuras tradicionales de esa organización. Y digo en contra porque su interés era otro. Y ya te lo habían advertido. Y ya me lo habían advertido. Entonces,
logré el favor de la mayoría del comité central necesario para poder insertarme y, digamos, me convertí en una expresión de la renovación del partido. Obviamente, a partir de que ese proceso terminó, éramos todos compañeros y ya lo que existía era buena voluntad. Y como te he dicho, en mí no hay ánimo de inquina, ni mucho menos, porque en la política, quien hoy es tu adversario, mañana es tu aliado. Así es. Es un caso típico que te puedo plantear. Gustavo Sánchez, por ejemplo, fue mi adversario como candidato a senador, pero después nos apoyamos mutuamente al comité político y Gustavo y yo hemos desarrollado una relación de amistad interesante que ha producido buenos resultados. Esa es la política y en mí nunca habrá resentimiento de ningún tipo. ¿Cómo está la relación en este momento con Danilo Medina? ¿Cómo era antes? ¿Cómo está ahora? Una relación de respeto, de mi parte siempre será así. Danilo, que fue el presidente en cuyo gobierno me tocó servirle al país, fue un gran abridor de puertas para mí como funcionario. Tuvimos una química de trabajo importantísima, me dio una cercanía importante y eso siempre se lo voy a agradecer porque me permitió hacer un trabajo para un ámbito importante de la República Dominicana. Siempre estaré agradecido de que me haya tomado en cuenta y que me haya abierto también, que no se haya opuesto a mí en los temas partidarios, todo lo contrario. En lo que me haya podido colaborar, le agradezco. Y digamos ya en el plano partidario teníamos diferencia de visiones. Yo entendía que el camino de retorno al poder era con Leonel Fernández, él tenía una visión diferente. Entonces, con el tiempo, nuestra relación política se fue erosionando y terminó en un rompimiento. ¿Llegaste a ser candidato a senador después de cuál proceso? De unas primarias abiertas. ¿A quién le ganaste? A Roberto Salcedo, a José Manuel Hernández Peguero y a Guarocuya Félix. Ay, caramba, pues no te la regalaron. No, y hice un trabajo amplísimo en la capital, en los sectores de la capital, en las 70 comunidades, en los barrios de la capital, en los callejones a donde a nadie le gusta meterse. Donde muchísima gente me critica cuando me ven brincando o haciendo cualquier cosa. Pero esa es la realidad de 400.000 capitaleños. La mitad de los capitaleños viven en tugurios, favelas o semilleros. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que hagan campaña solamente en los grandes escenarios? ¿Que hagan campaña solamente para la gente que tiene el privilegio de vivir en una ciudad digna? Yo hago campaña en función de ideas, de propuestas, de conocimiento, de perfil, de la circunscripción 1 y de sus grandes y hermosos centros, pero también para la gente que no tiene una realidad, vamos a decir, de privilegio. Esa es la política, esa es la realidad. Pero hay gente que cree que la política es tú repetir la misma actividad todos los días durante 20 años y cargarle el maletín a un dirigente importante o irte a un cóctel y ponerte un pañuelito y codearte con los políticos. La política se hace con la gente, en la calle, creando un compromiso, generando esperanza, asumiendo causas. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Por eso nos preparamos en la universidad, nos graduamos con calificaciones con niveles de honores, estudiamos fuera del país, nos formamos en temas políticos, en temas de Estado, y nos ganamos el respeto de la sociedad. Cuando decidí entrar de manera activa a la política electoral, ya todos los directores de medios me conocían, todos los rectores de universidad, los empresarios más importantes de la República Dominicana, los presidentes de los clubes. Te conocían y te respaldaban. Y me respetaban, y había una relación de respeto, porque eso es lo que hace el político, conocer la estructura de su sociedad, vincularse y ganar respeto. No solamente estar buscando espacios de privilegio o en antedespacho, o estando al lado de gente que tiene poder. La política no se ejerce de abajo hacia arriba, se ejerce hacia abajo, hacia la gente, hacia la sociedad. Y ese modelo es el que nos ha llevado a posiciones importantes. Yo no he tenido que estar limpiándole el saco a nadie, sino trabajando con la gente en la calle, asumiendo las tareas que muchos no quieren asumir. Y lo he hecho con dignidad, con respeto, con entrega, con amor y sin cuestionar a nadie. Es difícil que tú encuentres un pronunciamiento mío donde denoto a alguien o lo cuestiono. Normalmente voy en positivo, en propuestas. ¿Por qué tú sientes que perdiste las elecciones en el 2020 como candidato a senador? Cuando se hacen pues las reuniones y se ve pues la realidad, ¿cuál fue la razón o cuáles fueron las razones de no haber sido electo senador por el Distrito Nacional? Mira,
Mi candidatura fue un proceso de abajo hacia arriba, de construcción. Cuando a mí me eligieron candidato, la candidata del PRM marcaba un 65% de intención de voto. Iniciamos nuestro trabajo y a pesar de 3 acontecimientos que detonaron el escenario electoral, que fue la salida del doctor Leonel Fernández y la división del PLD, la suspensión de las elecciones y la pandemia, nosotros nunca nos paramos de crecer. A pesar de una campaña sucia feroz que nos lanzaron en el último mes de las elecciones. Sí, fuiste víctima de campaña sucia, eso para allá iba a preguntarte, ¿qué sentiste en medio del trabajo arduo de una campaña electoral que vengan con una campaña sucia? Regularmente en República Dominicana no se dan estos fenómenos tan frecuentes. En tu caso fue despiadado, una campaña sucia muy personal. A este que le han regalado todo, le han lanzado todas las campañas de cuestionamiento, de derribo moral, o sea, todo lo que está en el librito para tratar de afectar una figura política lo han puesto en marcha con nosotros. Y tú sabes lo que hemos hecho siempre, resistir con dignidad, con tranquilidad. Una comunicadora decía la semana pasada que yo soy una persona buena porque ella me detracta públicamente y cada vez que yo la saludo con cariño. Yo creo que eso lo que demuestra es la naturaleza de las personas, ¿verdad? En mí lo que hay es buenas intenciones y buenos sentimientos. Y ese tipo de cosas nunca me han afectado. Ahora, a pesar de eso, crecimos y logramos colocarnos sobre un 35% de intención de voto. Lamentablemente ya para ese momento mi partido no funcionaba. En una encuesta boca de urna, la diferencia a las 12 del día era 40-45. Pero el PRM funcionó y el PLD lamentablemente estaba decidido a no ganar las elecciones. Terminó 50-35. Pero allí está la semilla de un futuro que es indetenible. Nosotros le vamos a servir a la República Dominicana, que es nuestro propósito. Por eso, como dicen en México, yo no me rajo, por eso continúo, por eso trabajo, por eso no hay nada que me amilane. Nosotros estamos conversando con Rafael Paz y la verdad que yo estoy totalmente sorprendida porque la imagen que se ha querido proyectar de manera negativa es que a este joven político le han presentado en bandeja de plata todas las oportunidades para él estar de manera cómoda en posiciones políticas, pero sin embargo, él ha demostrado con argumentos bastante poderosos y números, sobre todo, que ha recorrido un camino y que lo ha hecho en base a trabajo, a esfuerzo, pero sobre todo a preparación. Nosotros vamos a una pausa y al regreso, no crean que esto fue a propósito. Les juro que este verde ha sido una coincidencia. Así que quédese con nosotros en Iluminada la Entrevista, porque al regreso tenemos más de regreso en Iluminada la Entrevista y compartimos un momento súper agradable con nuestro amigo Rafael Paz. Rafa, en marzo exactamente del 2022, principio de marzo, anuncias que te vas del PLD y dices que hay allí en este partido, el partido que te recibió, te acogió por tantos años, una cúpula impermeable. Esto dicho por ti se quedó en el cerebro de la gente. La verdad, ¿por qué te fuiste del PLD? Porque entendí que la manera de retornar a ser la mayoría del pueblo dominicano era desandando los pasos que nos llevaron a la división y construyendo un proyecto alrededor del líder natural de toda la organización, que era el doctor Leonel Fernández, enterrando los odios, enterrando las diferencias, y mi salida, y lo que dije, fue un llamado de atención crítico en ese sentido. El 7 de marzo anuncias que te vas del PLD, pero el 27 de marzo te juramentas en el partido La Fuerza del Pueblo. Tenemos un video que vamos a compartir con los amigos televidentes donde el presidente Leonel Fernández habla muy bien de ti. Y bueno, se da lo que mucha gente sospechaba, tu entrada a La Fuerza del Pueblo. Rafi Paz,
y todos ustedes tiene un significado muy especial para la Fuerza del Pueblo. Primero porque se trata de la juventud. Aquí lo que estoy viendo son personas jóvenes, fundamentalmente, que entran a la Fuerza del Pueblo. Y para la Fuerza del Pueblo, el que entren jóvenes tiene un significado trascendental, porque nosotros no solo aspiramos a ganar las próximas elecciones, queremos ser el partido de las próximas generaciones. Y para que seamos el partido de las nuevas generaciones, tiene que haber jóvenes en la Fuerza del Pueblo. De manera que ese es el primer valor que le veo a este encuentro del compañero Rafi Paz. Pero el segundo es algo que él y yo hemos conversado en privado. Yo le pregunté, ¿y qué realmente te anima a venir a la Fuerza del Pueblo? ¿Qué es lo que te provoca? ¿Qué es lo que te estimula a considerar venir a la Fuerza del Pueblo? Y él me contestó, las ideas, el conocimiento. ¿Cómo se dio este acercamiento? ¿Cómo se dio esto? Leonel fue el presidente de mi partido durante 20 años. Yo tenía una relación con él. Y de hecho, mi generación se inspiró mucho en Leonel Fernández. Él fue el referente político por excelencia de una nueva generación. Entonces, si revisas incluso publicaciones anteriores en la revista Mercado, me preguntaban quién es tu líder, siempre decía, dentro de los que mencionaba en la República Dominicana estaba el doctor Leonel Fernández. ¿No era Danilo tu líder en ese momento? Mira, Danilo era quien lideraba el gobierno y con quien yo trabajaba. Pero tu identificación estaba con Leonel. Con Leonel, evidentemente, aunque tengo un gran respeto por Danilo Medina. Y como gerente gubernamental, él era mi líder, evidentemente. Me identificaba mucho con su modelo de gestión, que es parecido al mío. Pero con Leonel siempre tuve una relación afectiva especial. Omar y yo también tenemos una relación de amistad de muchos años. Y fue un paso natural, porque la Fuerza del Pueblo, aunque es un partido institucionalmente y formalmente diferente, es un desprendimiento del PLD. Sí, totalmente. Entonces, quienes pasamos del PLD a la Fuerza del Pueblo, hacemos un movimiento muy natural dentro de la misma familia política. Entonces, entré a la Fuerza del Pueblo como miembro de su dirección, su alta dirección, con el mismo rango. En el PLD se llama Comité Político, en la Fuerza del Pueblo se llama Dirección Política. ¿Pediste algo? ¿Pediste algo para entrar a la Fuerza del Pueblo? ¿Hubo condiciones específicas que puso Rafael Paz para entrar a la Fuerza del Pueblo? La verdad. Espacio político para trabajar y espacio para mi gente que entró conmigo, más de 750 dirigentes de la capital. Espérate. O sea, Rafael Paz no se fue solo a la Fuerza del Pueblo. No. Rafael Paz se fue, además de tu equipo político, que quizás son 40, 30 personas, ¿cuántas más? 750 cuadros en la capital, dirigentes 750 políticos, cuadros, claro, se fueron con Rafael Paz a la Fuerza del Pueblo. Nosotros hemos formado dentro de la Fuerza del Pueblo, dentro de la capital, más de 20 direcciones medias, que tienen 21 direcciones de base. Y que cada una tiene 21 miembros. Y son equipos políticos que trabajan en el territorio, respetados, valorados, ponderados, y que hoy son parte importante de la dirigencia de la organización. Y hemos afiliado más de 4.000 o 5.000 personas nuevas en este proceso, en la estructura de la capital. Mucho más de esa cifra. Aproximadamente, yo te diría que entre 15.000 y 20.000 personas. ¿No pediste tú, no se acordó antes de dar tu paso a la Fuerza del Pueblo que fueras candidato a alcalde o a senador del distrito? Yo no estoy en la política por cargos, por lo cual se me haría cuesta arriba pedir una posición, porque es que las posiciones se ganan o por popularidad o por votos. Así es. Por popularidad se le dice mediante el método de encuestas, por votos si tú vas a una convención interna. Y yo solamente he ido a posiciones como resultado de procesos democráticos. Fui candidato a senador porque gané unas primarias, no porque nadie me las regaló. Yo no sé lo que es eso de que me regalen nada, que me señalen a dedo, no lo sé. Bueno, dijiste que te regalan cariño, tu familia, que la gente te quiere, entonces Correcto. Te regalan cariño. Amor. Amor, pero posiciones no. Rafa, ¿te has sentido irrespetado por Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo? Mira, yo creo que hay que separar las cosas. A mí me gusta mucho, como referente de liderazgo, la Biblia. Y hay una historia dentro de la Biblia que para mí es paradigmática en términos de liderazgo y de destino. Y es la historia de José, el hijo de Jacob. José era el hijo preferido de Jacob. Y tenía muchos talentos. Y además de todo, tenía mucho futuro. Su padre, que tenía un sentimiento especial por él, le regaló una túnica de colores
Eso generó mucho celo entre sus hermanos. Y José fue ya cuando tenía la edad enviado por su padre a ver dónde estaban sus hermanos y a que le trajera información de lo que estaban haciendo, porque ellos se iban a pastar las ovejas. En un momento, cuando José sale a Siquem a ver qué estaban haciendo sus hermanos, ellos, que estaban celosos, decidieron lanzarlo a un pozo, decirle a su padre que había sido asesinado por una fiera, mancharon la túnica con sangre y terminaron vendiéndolo a unos comerciantes egipcios de una caravana. José, que había sido echado al pozo, años después, por tener la gracia de Dios, terminaría convirtiéndose en el gobernador de Egipto y salvando a su familia en una terrible hambruna, luego de que el faraón lo designó en esa posición por haber buscado el significado de sus sueños. Ese sueño de las vacas flacas, las vacas gordas, etc. Te ilustro con esta anécdota, esta historia bíblica, para decirte que en la vida y en la política no hay fuerza alguna que pueda transformar el destino de una persona. Y quienes estamos en el escenario público debemos estar conscientes de que habrán momentos de que personas no te respeten, no te valoren, no te den tu lugar y estén dispuestos a echarte un pozo. Ahora, hay que tener la confianza, el entendimiento, la madurez y la capacidad de poder resistir a eso. Del doctor Fernández yo he recibido el mayor y el mejor trato. Pudiera decir que un trato deferente y desde los ojos de algunos hasta privilegiado, porque todo es un privilegio en la sociedad dominicana, sobre todo cuando es bueno. No puedo negarte que quizás haya 2 o 3 personas dentro de la fuerza del pueblo que tengan criterios diferentes, que detracten a uno, que entiendan que debemos esperar hasta tener 70 años para poder lograr espacios de liderazgo, que todo le molesta. Eso es propio de la actividad política, es propio de la naturaleza humana, pero hay que aprender a lidiar con eso. Por lo cual, si te pudiera decir que en términos generales, lo que he recibido es mucho cariño de la mayoría de mis compañeros, sobre todo los más humildes, que son los que más me interesan, porque mi compromiso es con la gente humilde, con la gente trabajadora, con la gente buena, con el pueblo, con el que ve la vida como una lucha para avanzar, con el pueblo. Lo que piense un dirigente u otro dirigente, al final, a mí me da lo mismo. Rafa, ¿tú crees que Domingo Contreras tiene mejores o mayores condiciones que tú para ser alcalde del Distrito Nacional? Bueno, nosotros tenemos una formación de Estado mucho más amplia. Nuestros niveles de valoración y de intención de voto son mayores. Pero habrá que, no quiero decirte que Domingo no tiene condiciones, las tiene, es mi amigo. Claro. Se ha dedicado durante mucho tiempo a formarse y a desarrollarse en el ámbito municipal. Pero la capital es mucho más compleja que un municipio. La capital es donde reside el gobierno nacional y es un territorio especial creado por la Constitución, con muchas complejidades. Lo que yo sí te puedo decir es que me siento preparado para ejercer cualquier posición dentro del Estado Dominicano, ya sea dentro del Poder Ejecutivo, del Legislativo o del Poder Municipal, porque durante mucho tiempo de mi vida me he formado para servir al país. ¿Cómo tú evalúas el trabajo del presidente Luis Abinader en estos 3 años? Sabemos que el presidente recibió en medio de una pandemia, pues, esta responsabilidad, pero luego de esto ha podido trabajar quizás más libremente. ¿Cómo evalúas tú el desempeño de este gobierno a nivel general? Mira, yo te pudiera decir que el presidente Abinader ha hecho un esfuerzo, ha dedicado mucho tiempo de trabajo, es una persona bien intencionada, yo pienso eso. Sin embargo, las buenas intenciones no son suficientes. Y siento que si hay un problema de fondo que tiene este gobierno, es que no enfoca sus políticas para los más vulnerables ni para las personas más necesitadas. Siento también que hay una gran descoordinación entre muchos funcionarios por cuya mala gestión se afecta el trabajo del gobierno y del presidente Abinader. Al final, el gobierno es de todos los dominicanos. Yo trato de pensar en los gobiernos no solo desde la perspectiva política, partidaria,
sino como órgano de servicio al país. Mis mejores deseos son que el presidente pueda cumplir los objetivos que benefician al pueblo. Ahora, cuando haya políticas que vayan en contra de las grandes mayorías, siempre estaré verticalmente ahí para señalarlo. En estos momentos, República Dominicana se encuentra en un momento de tensión, en un espacio de tensión. Siempre tenemos situaciones con nuestros vecinos haitianos, pero se ha comenzado la construcción de un canal de riego, ¿verdad?, de un desvío del río Masacre, y esto ha generado pues la intervención de otras naciones, además de la crisis política, económica, social que vive Haití. ¿Cómo evalúas tú las decisiones que ha tomado el presidente Luis Abinader, este gobierno, de cerrar la frontera por aire, mar, tierra, entre otras medidas, de mantenerse firme con esta decisión, aún con lo que implica a nivel económico, las pérdidas, porque nuestros primeros socios comerciales son nuestros vecinos haitianos? Mira, Haití, los gobiernos que lo apoyan y el enjambre de organizaciones internacionales que funcionan como alicates de esa agenda, especialmente Open Society de George Soros, tienen que entender que deben respetar la soberanía de la República Dominicana. Tienen que entender que no hay una solución dominicana al problema haitiano. Tienen que entender que la integridad territorial de la República Dominicana hay que respetarla. Y tienen que entender que hay un grupo importante, mayoritario de la República Dominicana, que está dispuesta a defender a la patria hasta con su sangre. Haití y sus grupos internos deben evitar acciones que pudieran parecer desafíos a la República Dominicana. Porque si bien nosotros somos respetuosos de los derechos humanos y ejercemos el respeto como fundamento de la acción internacional, también tenemos la valentía y la decisión de defendernos, en el plano diplomático o en cualquier plano. Esa es una posición que está en las venas de los dominicanos desde el momento mismo que se declaró la independencia. La comunidad internacional tiene que entender que nosotros no nos liberamos de ningún imperio. Nosotros nos constituimos como país liberándonos de la opresión del Estado haitiano, que pretendió sacar del trabajo dominicano y de las tierras dominicanas el dinero para pagar la multa que le impuso Francia y que compró Estados Unidos. La multa que se derivó de un genocidio terrible en la fundación de ese Estado, que nació como un Estado racista, antiblancos. Esa es la realidad. Entonces, nosotros somos conocedores de la historia, respetamos al pueblo haitiano, no tenemos ningún ápice de xenofobia, pero somos defensores a carta cabal del interés nacional. Rafa, ¿cuál es el siguiente paso que esperamos ver de Rafael Paz? Mira, hay muchas cosas que están indeterminadas en este momento. Lo que sí tú puedes tener seguro es que nosotros nos mantendremos en el escenario político y electoral como un actor de primera línea. Que no te quepa la menor duda. Y eso es lo más importante, seguir trabajando por la gente, por el pueblo. Para la gente. Para la gente, con la gente, de la mano de la gente. Y para el futuro del país. Mira, sobre todas las cosas. Causas esenciales que no vamos a abandonar. Por ejemplo, la democratización del sistema político dominicano, la modernización de la República Dominicana, la apertura de espacios para la juventud. Nosotros estamos comprometidos con que la nueva generación de la República Dominicana tome espacios para poder impulsar la acción de modernización y renovación del país más formidable que hayamos vivido. Ese es el compromiso que tengo y ese compromiso no lo voy a abandonar. Rafa, agradecerte este espacio tan importante, ser parte de este proyecto que estrenamos en este domingo, que lo hacemos para que la gente lo disfrute, que pueda sentarse a escuchar a personas como tú, jóvenes que han trabajado, que se han preparado, que han estado en posiciones importantes, pero han pasado por ahí con mucha dignidad, con mucho decoro. Te hemos visto crecer, te hemos acompañado desde el sector privado, del sector público, y te seguimos viendo en la política, esperando que pues, los jóvenes puedan verse identificados en ti, en ese joven que se esfuerza,
en esa persona que sabe que no siempre va a ganar, pero que siempre debe de aprender y que debe de seguir. Muy agradecida, gracias por acompañarnos y entregarnos esta entrevista, este conversatorio tan especial. Para mí lo es, este primer programa, poder compartir tu sentir y la verdad. Aquí hemos desmontado un mito. A Rafa no le han regalado nada, Rafa se lo ha ganado a pulso. Gracias, Iluminada, de verdad que ha sido para mí un privilegio. Este sí es un privilegio, estar contigo en esta primera edición. Esto sí te lo regalaron. Esto sí me lo regalaron. Rafa, si no te pregunto esto, me van a matar las chicas que son seguidoras de este programa. Y lamentablemente, pues yo soy un poquito más formal, la vida personal no me gusta tocarla mucho, pero necesito preguntarte, ¿estás soltero? ¿Estás dispuesto a volverte a enamorar y quizás a casarte? Claro que sí, claro que yo soy un enamorado del amor, de verdad que sí, y quisiera volver a formar familia de forma tal que podamos construir un proyecto de vida, porque esta vida de político puede ser muy solitaria y yo creo que el trabajo en equipo... Paradoja de la vida. Ustedes los políticos están rodeados de gente todo el día y puede ser una vida solitaria al final. Puede ser una vida muy solitaria. Pero yo apuesto, yo sé que Papá Dios me tiene por ahí a una compañera, que yo no ando buscando, pero sé que llegará. En su momento llegará. Así es. Yo estoy segura que también va a llegar. Señores, hemos compartido en esta noche especial de estreno de Iluminada la entrevista con Rafael Paz. Pongan atención, porque yo sé que va a haber mucho más de este joven más adelante. Y él va a seguir trabajando muchísimo. Nos vemos el próximo domingo por aquí, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.